Bien, pues en este programa del mundo que se avecina, me gustaría que siempre tuviésemos una visión de esperanza. La esperanza es un mensaje universal y yo creo que la intención de estos programas es, sí, alertar, exponer los desafíos, los retos, incluso los peligros del mundo que se avecina, pero también ver las ventanas de oportunidad, ver un poco cómo construir con ilusión ese futuro y ese mundo del mañana. Y por lo tanto la intención siempre en estos programas va a intentar pues, sacar esos motivos de esperanza, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que si queremos tratar con nuestro invitado, ¿no? Jesús Avezuela, que de nuevo pues, le doy la bienvenida ya en este último programa. Muchas gracias. Director de la Fundación Pablo VI y abogado. Si queremos realmente, como hemos ido conversando en capítulos anteriores, no caer en el catastrofismo, en la visión apocalíptica, sino bueno, anticiparnos y ser protagonistas de ese futuro, porque si no hay ilusión, ¿verdad? No creo, nosotros y nuestros hijos, ¿no? No creo que, bueno, apaga y vámonos. Yo creo que me gustaría tratar con usted, así para empezar este último bloque, bueno, ¿cuál puede ser, bueno, primero si ves estos motivos de esperanza y si usted ve que esa visión del bien, la verdad, la belleza, que constituye también la visión cristiana de la persona, pues eso es un poco lo que nos va a salvar y a dar ilusión y esperanza, ¿no? Absolutamente, Albert. Muchísimas gracias de nuevo por estar esta semana, por invitarme esta semana a este programa. Claro que sí, claro que veo con esperanza y claro que también me gustaría transmitir ese mensaje de esperanza a los demás. Cuando el ser humano lo pillamos en los momentos más débiles, y eso nos pasa pues, cuando por desgracia tenemos una enfermedad, cuando por desgracia la humanidad sufre un golpe importante, es cuando al día siguiente, que lo hemos superado y ojalá lo superemos siempre, es cuando admiramos más ese bien, verdad y belleza, esa trilogía a la que ha hecho referencia como tres valores, tres esencias cristianas, ¿verdad? Muchas veces descubrimos el amanecer cuando el día anterior hemos visto peligrar ese amanecer, ¿verdad? Y me parece que desde ese punto de vista debemos de seguir creyendo en nuestro mundo, debemos de seguir creyendo en nuestra humanidad. Hemos vivido momentos difíciles a lo largo de la historia, muchos, terribles, desde pandemias, epidemias, guerras y grandes catástrofes. Y desde ahí la humanidad siempre ha vuelto a salir, siempre ha vuelto a renacer. Unas veces de una manera, otras veces de otra, pero siempre con fuerza y con una capacidad de creer en nosotros mismos y de salir de ahí. Es verdad que algunas veces por miedo, otras veces porque de verdad hemos creído en que todos juntos saldríamos, pero yo creo que la humanidad debe de seguir esperanzada y debemos de transmitir, estamos además en la responsabilidad como católicos, como cristianos, de transmitir un mensaje de esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, no lo olvidemos, sí. y desde ahí tenemos que seguir caminando. Y de conversión. Ahora, cuando usted bueno, estaba enfocando la respuesta en este sentido, venía la palabra conversión. Claro. Conversión quiere decir entender, ¿no? Cómo podemos transformarnos, pero auténticamente desde el corazón, de una forma radical. Y por lo tanto, tal vez necesitamos en este mundo que se avecina una auténtica conversión a partir de lo que ya hemos ido apuntando, ¿no? De estos valores, virtudes, esa centralidad, en el caso del cristianismo, ¿no? De la figura de Cristo, del Creador y del Espíritu Santo que sigue inspirando, ¿no? Yo creo que si hay motivo de esperanza es que todavía sopla el Espíritu Santo, ¿no? Que ha sido, digamos, quien nos acompaña también en estos momentos terribles cuando ha habido una guerra, 2 guerras mundiales en el siglo XX, ahora una pandemia y lo que pueda venir, ¿no? Pero claro, esperemos que ya no vengan grandes cosas. No, esperemos que no, pero que el cristianismo en este sentido, pues bueno, tenemos un motivo de esperanza en la salvación, en la vida eterna, no solo en la simple inmortalidad cibernética. Creo que podemos ser portadores de esperanza, ¿no? Pero para concretarlo un poco más, porque hemos abordado temas muy concretos para
para el mundo que se avecina en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué motivo de esperanza ve usted en los avances biomédicos para la enfermedad, para la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que la esperanza se ve en lo global, como hemos señalado en la primera pregunta y respuesta, o en la primera reflexión y respuesta, pero se ve también en lo concreto. Es decir, la esperanza se ve en la ciencia. Los avances científicos demuestran que el ser humano es capaz de muchas cosas y que el ser humano es capaz de mejorar a nuestra especie en un sentido sano, ¿no? Como cuando hablamos algunas veces, ¿no? de ese hombre mejorado, transhumanista que hemos utilizado en otros programas. De avanzar en civilización. Avanzar, en definitiva, en civilización y en progreso, entendido en un sentido auténtico, de verdad, ¿no? En eso que Johann Norberg llamaba el progreso de la civilización humana. Bueno, a mí me parece que desde ahí podemos tener y podemos seguir lanzando un mensaje de esperanza. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad, ¿no? Cuántas personas con una discapacidad física, pues gracias a los avances científicos, afortunadamente pueden jugar a fútbol o pueden hacer un maratón, ¿no? Todo lo que en el ámbito del deporte y en otros muchos campos. Eso lo podemos trasladar al ámbito económico. Pues afortunadamente los índices de pobreza, aunque desgraciadamente todavía son muy altos, pero los índices de pobreza van disminuyendo. Lo podemos llevar al ámbito de las relaciones sociales, de las clases sociales, en una sociedad, lo hemos hablado en algún otro programa, mucho más horizontal, frente a unas sociedades mucho más antiguas, mucho más estamentalizadas, ¿no? Bueno, desde ahí me parece que claramente nos encontramos en una humanidad que progresa, en una humanidad que avanza y que seguiremos progresando y avanzando, con dificultades. Eso no significa que, bueno, pues somos fantásticos y somos los mejores y no nos tenemos que preocupar de nada, no, en absoluto. Por tanto, ¿usted cree que estamos despertando? Es decir, bueno, hay por ahí algunos libros que hablan del despertar, pero yo creo que, bueno, un poco la idea es esas dificultades que atraviesa la humanidad nos hacen un poco despertar. Yo comentábamos antes de entrar aquí en plató, bueno, sorprendentemente cuando terminaron las dos guerras mundiales, la segunda, que es la que más han documentado en películas y tal, y recorres Europa y ves cómo el ser humano pues se dio cuenta, ¿no? Despertó a los horrores que jamás se hubiese imaginado que podían producirse ni ser, digamos, capaces la civilización en Europa, siglo XX, de llevar a cabo. Despertó, claro que es como dice usted, a veces es coyuntural, dura un tiempo, la memoria termina, ¿no? Y los peligros de que la libertad se puede perder, que hay que conquistarla constantemente, que la dignidad humana que vimos en aquel momento absolutamente arrasada, ¿no? Pues vuelve a estar en peligro en estos momentos, ¿no? Por tanto, ese despertar que en estos momentos parece que la situación actual, ¿no? por otro motivo de crisis sanitaria, pueda haber producido en distintas personas y colectivos, es motivo de esperanza. La gente está más despierta a lo que pueda venir. Claro que sí, el despertar es motivo de esperanza. Pero al mismo tiempo, y aprovecho también para señalar esto, es importante que no nos dejemos llevar por la inercia y caigamos permanentemente en hoyos, caigamos permanentemente en esas circunstancias negras para luego tener que despertar. Exacto. Esa es la clave. Personalmente, a mí no me gusta vivir con el espejo retrovisor siempre mirando la memoria histórica, ¿no? Sí. Pero de la memoria debemos de aprender y de los hechos debemos de aprender. Entonces, no porque el despertar nos permita tener o ser un elemento esperanzador. Hay que tener pesadillas y malos sueños. Efectivamente. O soñemos en tener una tercera guerra mundial para luego despertar. No es ese ni muchísimo menos hay que evitar, el caso. Y claro. Permítame la broma y permítame el juego pero de palabras. Es el objeto de este programa y de otros muchos y de la Fundación cuando realizan ustedes debates, ¿no? Es precisamente no generar ni caer en hoyos, en túneles inciertos, en agujeros negros, ¿verdad? Para después decir, bueno, mira, y después ya no... Como la humanidad siempre despierta, ¿verdad? Claro, como siempre salimos de aquí. Se trata de anticiparse y de ahí la importancia de reflexionar con ustedes sobre el mundo que se avecina, no para asustar, no para tener pesadillas, no para decir, bueno, es inevitable que venga la pesadilla, que venga la catástrofe, el horror
y ya se restaurará la civilización y dará un salto evolutivo mayor. Intentemos evitarlo. Sino nuestra propia generación ser responsables, ¿verdad? Porque claro, nosotros vivimos esta etapa, nosotros y nuestros hijos, esta civilización en este momento, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese hilo conductor en el trabajo, por ejemplo, que es un motivo que preocupa a muchos de nuestros jóvenes, ¿no? que estarán escuchando este programa, decir, bueno, sí, pero ¿qué motivos de esperanza cuando habéis hablado de algoritmos, de inteligencia artificial que puede redactar mejor una sentencia, un abogado, usted es abogado como yo, y que nos sustituyan, un periodista, un cirujano, ¿no? ¿Qué motivo? Primero, nos van a sustituir, no lo hemos tratado mucho, yo creo que puede ser, pero ¿hay motivo de esperanza? Bueno, al nos van a sustituir, recuerdo la anécdota de hace relativamente poco tiempo de un colega abogado americano que me llamó y me dijo, mira, que hemos fichado en un despacho de 1000 y pico, muy al estilo americano, de 1000 y pico abogados, me dijo, hemos fichado a un abogado. Claro, yo dije, algo he entendido mal, porque pues todos los días fichan abogados. Este era un abogado que medía unos 70, pesaba 83 kilos, y como él mismo dijo, no iba por la máquina de sándwich jamás, era un robot. Ya. Se sienta en las reuniones, toma nota, se sienta con el cliente. ¿Y alguien más? Y alguien más. Otro abogado. Otro abogado. Se sientan siempre dos abogados, uno que es robot y él, un abogado de la firma. Esto ya está pasando ahora. Esto está pasando. Entonces toma nota, hace el cliente cuenta, tal. Entonces el abogado robot toma su nota y luego acude a su sitio. Tiene un sitio, como cualquier otro abogado, se sienta. Y con las bases de datos acaba configurando una demanda. Una demanda que es muy rudimentaria, evidentemente, porque es muy de momento, pero que basta con una mera supervisión del abogado jefe para finalmente pues, tener el escrito que acabarán presentando ante la Corte Judicial, ¿no? ante los órganos judiciales. Bueno, este ejemplo nos podría derivar en nos van a sustituir. Bueno, probablemente haya muchas funciones que hoy se hacen que acabarán haciéndose rutinarias, porque esto lo hacían los pasantes, con todo el respeto. Con todo el respeto, pero hay funciones que ahora se hacen y que las va a acabar haciendo una máquina. Pero hay otras funciones que probablemente se generen nuevas, que hoy a lo mejor no somos todavía capaces de saber cuáles son y que las acabaremos haciendo nosotros. Y esto ha pasado a lo largo de la historia en muchos momentos, ¿no? Es verdad que estamos en una sociedad muy nueva en ese sentido, pero desde este punto de vista también creo que debemos introducir un elemento de esperanza. Tenemos en España unas altas tasas de paro, es verdad, especialmente para los jóvenes. Las tasas de paro de desempleo de los jóvenes son horrorosas. Aún así, creo que el tema, todo lo que es la transformación del trabajo, debemos de verlo desde otro prisma y no tanto de, bueno, pues esto nos va a afectar especialmente a nosotros, ¿no? Por lo tanto, es fundamental gestionar bien la transición. Esto que se dice, ¿no? Fundamental. O sea, que hay que ponerse, además de ver el mundo que se avecina, el presente que ya tenemos, ¿no? Porque oteamos el mundo que se avecina, pero tenemos que gestionar los damnificados de la transición, que eso es lo que ha provocado, creo yo, no sé si coincide usted conmigo, pues las grandes revoluciones, guerras en las otras revoluciones industriales, ¿no? Coincido plenamente. Hemos de evitar que no gestionar bien la transición nos provoque pues, otro cataclismo a nivel revolución o guerra, ¿no? Pero porque ya estamos intuyendo hacia dónde va el mundo que se avecina, ya hemos comentado en los distintos capítulos de este programa, pues los retos y desafíos, y como usted bien apunta, yo creo que ya tenemos alguna solución en la educación, en la formación, en la gobernanza democrática, han ido saliendo muchísimos temas, ¿no? También me gustaría un poco y ver, también en la conversión, cuando hablábamos de conversión y transformación, el papel fundamental, y este es un programa que está en un ámbito pues, cristiano y tal, de esa conversión espiritual, ¿no? De esa conversión religiosa en la cual todo lo que hacemos lo motivamos en algo más elevado y por lo tanto no lo realizamos por el miedo, no hacemos el cambio en la conversión por miedo al castigo, por miedo a la catástrofe, a desaparecer como especie,
que es algunos de los discursos que corren por ahí, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Es decir, que infunden al miedo para que haya el cambio, sino a través de esa convicción, de ese pensamiento no solo crítico, ¿no? Sino una transformación del corazón, ¿no? De que eso lo hacemos por solidaridad, por amor a la civilización, al propio ser humano, ¿no? Ahí, ¿qué motivo de esperanza, cuando hablamos también un poco de las religiones y tal, en nuestro caso, ¿no? En el ámbito cristiano, lo hemos dicho varias veces, la forma en que la doctrina social de la Iglesia se está adaptando a dar explicaciones y a dar, de alguna manera, a influir en positivo en ese mundo del futuro, ¿no? En esa visión más íntima, y permítanme, no hablo tan institucional, ¿no? Como Iglesia o como religión, sino antes he sacado al Espíritu Santo, ¿no? Ese nuevo Pentecostés que a veces, pues bueno, resuena por ahí, decir, no, es que justamente en los momentos de gran cambio también tenemos esa ayuda. ¿Cómo lo ve usted? A mí me gusta decir que el Evangelio es una hoja de ruta. Y hablando de esperanza, el Evangelio es una esperanza. Y es una hoja de ruta porque más allá, cuando hablamos del trabajo, de la tecnología, de las sociedades vigiladas, de no sé qué, en el fondo de la persona, ya no hablamos como, por un poco seguir su pregunta, de no hablemos de instituciones, no hablemos, sino en el fondo de la persona. El tener esa hoja de ruta, ese evangelio, ese mensaje de Jesucristo, me parece que es esencial para que luego surtan todos estos elementos de solidaridad, de fraternidad, de amistad social, de buena política, todas estas cuestiones que hemos hablado. O por lo menos, personalmente, a mí me ha servido para ello. A mí me gusta mucho la anécdota que habrá oído, vamos, la anécdota, aquella leyenda que cuenta el anónimo de un señor que va caminando por la playa y en sus sueños ve que hay 4 huellas, ¿no? Y está la huella suya y la huella de aquellas dificultades que pasó en su vida y le iba acompañando Dios. Pero que en el sueño, en algún momento, solo ve 2 huellas, ¿no? Y esas 2 huellas, dice, bueno, esto son periodos de crisis donde Dios no estaba. Entonces Dios en ese sueño le dice, no, un momento, en aquel momento yo te estaba sujetando, las huellas eran las mías, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que ese Dios que te guía, ese Dios que te sostiene, ese Dios que te cuida, es un poco el que te va a irradiar todos estos elementos esperanzadores de los que hoy estamos hablando y todas esas muchas cuestiones que han salido en los capítulos anteriores a lo largo de tu vida profesional, personal, etc., ¿no? No perdamos esa hoja de ruta, no perdamos ese evangelio, porque ese evangelio es esperanza para todo lo demás. Bueno, me dijo una vez una periodista que me hizo también una entrevista, la estaba haciendo a distintas personas, lo recopiló en un libro, Isabel Durán, y me preguntó, porque ella preguntaba un poco por cuál era el Sherpa, cuál era el guía, ¿no? Que motivaba pues, su actitud vital, personal. Entonces, pues, cada uno de los personajes que entrevistó para su recopilación, que hablaba de tecnología, ¿no? Y yo le dije, pues mire, para mí el Sherpa guía es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la presentación que se hizo en una institución muy conocida en Madrid y tal, dijo, qué valentía expresar esto, ¿no? Y yo dije, no, valentía no. Es decir, bueno, hay esa convicción que es la que nos motiva a nivel, como usted ha dicho, personal, pero también yo creo colectiva, como humanidad, de esa esperanza en que somos, como usted ha dicho, unos seres que estamos cuidados, que estamos de alguna manera sostenidos. Es una palabra maravillosa, ¿no? Y cuando hablamos también de que la creación en conjunto está sostenida, ¿no? Nosotros hacemos herramientas, ¿no? Antes era un hacha, o unos arcos y flechas, ahora hacemos inteligencias artificiales y tal. Pero supongo que, y con esto seguramente iremos acabando ya el capítulo, y me gustaría que profundizar un poco más en su cosmovisión sobre este tema, ¿no? Si se tiene esa idea de estar sostenido por Dios y guiado por ese amor del Espíritu Santo, nada puede salir mal.
tropezaremos, nos equivocaremos. Se tropieza a veces. He dicho que en el conjunto, digamos, claro que del plan general de Dios, ¿no? Claro, nosotros somos nada, vemos temporalmente, ¿no? Pues ahí vamos hacia el camino de la salvación y, por lo tanto, no tenemos que perder esperanza, ¿no? Claro, si ponemos la esperanza en esto de la inteligencia artificial y tal, pues ahí sí que nos podemos perder. Bueno, simplemente para concluir, y yo creo que ahondar un poco más en ello y para, bueno, en estos programas que humildemente lo que pretenden es, he dicho, ¿no? Comentar los retos y las oportunidades que se producen, pero también ir a la raíz de lo que es el ser humano, a la raíz, en este caso, de nuestros motivos de esperanza, ¿no? Un poquillo más. Sí. Bueno, vamos a ver, como bien indicaba antes, creo mucho en la idea del sostén, ¿no? de que Dios sostiene. Sostiene, sí. Y por fortuna creemos en un Dios, o creo en un Dios que ha hecho libre al ser humano. En cuanto libre, que es ese ser humano, pues el ser humano volvemos otra vez a las 2 guerras mundiales, pero también hace cosas buenas, y en fin, vamos cometiendo como seres humanos que somos, cosas de un lado y de otro, ¿no? Pero en la medida, y vuelvo otra vez a hacer una referencia estrictamente personal, en la medida que tú tienes esa referencia, la ha denominado usted Espíritu Santo, Dios, la podemos denominar evidentemente dentro de nuestro ámbito religioso. En la medida que tienes esa referencia y vuelvo a repetir otra vez la palabra, esa hoja de ruta, salirse del carril es difícil. Puedes equivocarte muchas veces, nos equivocamos, caemos, ¿no? Pero el cuidado, el sostenimiento que te permite la fe, a mí personalmente es esencia y guía para seguir caminando, ¿no? Y sobre todo, el título de este capítulo, la esperanza. Don Jesús Avezuela, se nos ha terminado el tiempo y los 7 capítulos que queríamos abordar con usted, yo creo que nos ha transmitido, ese motivo de esperanza, con lo cual el objetivo cumplido. Hemos repasado, para ser el primer programa, pues muchos de los temas que posteriormente iremos tratando, ¿no? Se lo agradezco muchísimo y nada, pues espero que se haya sentido cómodo con nuestra conversación. Para mí ha sido un grandísimo placer, de verdad, y bueno, pues encantadísimo de haber estado aquí y en la medida de lo posible, pues haber colaborado mínimamente a las reflexiones y a las aportaciones que esperaban ustedes de mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, esperemos, como hemos comentado, que ese mundo que se avecina sea apasionante y que lo vayamos abordando en otros capítulos con otros invitados. Muchas gracias.